de Samuel, en el capítulo 2, y el versículo a leer es el versículo 30. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Hermanos y hermanas, esta tarde, gracias le damos a Dios primeramente por el Señor Jesucristo, por la presencia de Él con nosotros, y bendito sea Dios también, porque ahora por medio del Señor Jesucristo es como nosotros gozamos de esta libertad tan grande de acercarnos a la presencia de Dios, donde ahora nosotros hallamos plenitud de gozo. Y gracias a Dios porque como hemos estado en estos días de conferencias en este lugar, hermanos, oyendo la palabra de Dios, que hace tanto bien a nuestro espíritu. Gracias a Dios porque una vez más Dios nos permite oír sus palabras en esta tarde, como las que ya hemos dado lectura en este versículo citado. Y hallamos en esta ocasión esas palabras que se le fue dicho a este hombre como fuera Elí. Vemos el propósito de Dios, hermanos, porque siempre llegamos a pensar y a darnos cuenta a través de la palabra de Dios, de que Dios, Él siempre piensa en nosotros. Y vemos que los pensamientos de Dios no son igual a los nuestros, porque por eso Él mismo pudo decir: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Porque a veces, hermanos, en nosotros más salen a veces los malos pensamientos. Por eso hallamos lo que dijo allá el sabio. Él da un consejo y dice él que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque dice que de él salen los malos pensamientos. Pero le decía a cambio nuestro Dios: no. Él dice que los pensamientos de Dios siempre son pensamientos de paz, son pensamientos de bien y no de mal. Él nunca va a pensar mal en contra de nosotros, no, hermanos. Y como estamos hallando en esta ocasión lo que Dios había pensado para la casa de Elí, esta vez hallamos y dice: por tanto, Jehová de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andaría delante de mí perpetuamente. Aunque vemos, hermanos, cuál fue la causa, dice que esta vez Elí llegó a perder esta gran bendición, porque estaba viendo, hermanos, y hallamos a través de la palabra de Dios, de que muchas veces nosotros llegamos a perder grandes bendiciones. Llegamos ahora a perder, le decía, los buenos propósitos que Dios tiene a favor de nosotros, porque le decía de que Dios nunca va a pensar mal en contra de nosotros, no. Estaba viendo cómo, póngale por ejemplo también lo que Dios le había dicho a Saúl, pero le decía, lamentablemente muchas veces
nosotros tal vez por nuestra impaciencia, porque si vemos, hermanos, de que nosotros los humanos muchas veces somos impacientes, y es una de las razones por las cuales, le decía, llegamos a perder grandes propósitos de Dios a favor de nuestra vida. Le hacía mención de Saúl. También dice que Dios había dicho que la casa de Saúl, él iba a estar en el reino perpetuamente también, pero que lamentablemente Saúl, por ser un hombre impaciente, dice que él dejó pasar esta gran bendición. Porque se recuerda usted cuando en una ocasión dice que ahí estaba Saúl, estaba el pueblo, estaban esperando a que llegara Samuel. Samuel era el que él había sido llamado para poder presentar o ofrecer el sacrificio delante de Dios. Pero dice que Saúl allá, él no tuvo paciencia, y a causa de ello ahora él presenta el sacrificio delante de Dios. Y hallamos, hermanos, la escritura dice que le dijeron ahora a Saúl: locamente has hecho. Oigan, hermano, Saúl dejó pasar esta bendición que Dios tenía a favor de él, pero que en esta ocasión, hermanos, hallamos ahora a Elí también. Dice la escritura: yo había dicho que la casa de tu padre andaría delante de mí perpetuamente, pero ahora dice: mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Oiga, hermano, dejó también Elí pasar esta gran bendición, los pensamientos de Dios. Oiga, hermano, le decía muchas veces, porque ¿sabe qué dice la escritura? Llegamos a considerar que dice que antes de la honra es el abatimiento. A veces le decía, Dios tiene propósitos a favor de nosotros, hermanos, y le decía de que Dios nunca va a pensar mal a favor de nosotros. Por eso me llamaba la atención hace días cuando un hermano, él conversando, pero él decía: cuando el Señor ahora permite de que nosotros pasemos una etapa de tribulación, de angustia, el hermano decía: nunca digamos nosotros, ¿por qué es de que me está sucediendo esto? ¿Por qué será que solamente yo estoy viviendo esto? Oiga, hermano, porque eso decía el hermano, y es la verdad, sino que el hermano decía: ¿para qué el Señor permite eso en nuestra vida? Es que Él tiene algo mejor para nosotros, quiere darnos una bendición. Oiga, hermano, pero que muchas veces le decía en medio del abatimiento, porque la escritura dice que antes de la honra, dice que es el abatimiento, viene la angustia, vienen las enfermedades, vienen ahora tantas cosas a la vida, pero que ahora Dios lo hace. porque es que Él tiene propósitos a favor de nosotros, hermanos. Pero le decía muchas veces también nosotros, como llegamos a ver a aquel hombre Saúl, por ser impaciente, perdió la bendición. Oiga, hermano, nosotros también, le decía, muchas veces por ser impacientes llegamos ahora, oiga, hermano, a dejar pasar por alto la bendición, los propósitos de Dios que tiene a favor de nosotros. ¿Por qué? A causa de nuestra impaciencia. Pero esta vez hallando, le decía, lo que ahora se le fue dicho a Elí. Dios también tenía propósitos para la casa de Elí. Lamentablemente dice que allá los hijos de Elí, ellos ahora empezaron a pecar delante de Dios, y ahora Elí no pudo, ahora dice, aconsejar a sus hijos. Pero esta vez hallamos, y dice la escritura, Dios le dijo en esta ocasión: yo honro a los que me honran, dijo el Señor, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Oiga, hermano, quisiéramos tomar en este versículo leído las palabras que dice el Señor: por tanto, yo honro a los que me honran. Oiga, hermano, es el propósito de Dios. Le decía,
Él siempre llega a pensar a favor de nosotros. Él siempre tiene propósitos a favor de nosotros y nunca le decía, Dios va a pensar mal en contra de nosotros. No, hermanos. Esta vez hallamos, la Escritura dice, por tanto, yo honro a los que me honran, porque si vemos, hermanos, dice que nuestro Dios, Él siempre, Él es galardonador. Dice la Escritura que Él no es injusto para olvidar hoy, hermano, el trabajo que uno hace, sino que Él siempre galardona. Y como estamos viendo esta vez, el galardón, la recompensa de aquellos que honran a Dios, Él dice, yo también los voy a honrar. Pues estaba viendo lo que también David en una ocasión aconsejó a Salomón, el hijo, y le dice, si tú le buscares, también lo hallarás, oye hermano, pero si le dejares, él también te desechará para siempre, oye hermano. Y qué triste es cuando ahora nosotros también, le decía, nos alejamos del Señor, y la Escritura dice, allá dice el Espíritu Santo, en medio tal vez de las luchas, porque cuántos hermanos, en medio tal vez de las enfermedades, en medio de las cosas que han venido a la vida, cuántos hermanos se han alejado del Señor, han dejado a su Señor, y llegamos a ver, hermanos, ¿sabe qué le dice Dios a Israel? Porque Israel dice que ellos se alejaron de Dios, y Dios dice, dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen aguas. Oiga hermano, lo que sucede cuando nosotros nos alejamos del Señor, nos decía el Espíritu Santo, dice que acerquémonos a Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Pero esta vez, hermanos, le decía, quisiéramos tomar estas palabras que se le fue dicho a Elí, por tanto, yo honraré a los que me honran. Oiga hermano, porque estaba viendo que es honrar. Dice que honrar es cuando ahora a alguien se le concede un lugar, se le da un lugar, como estaba viendo lo que sucedió con aquel joven, como fuera Mardoqueo. Dice que Mardoqueo estaba ahí en la casa, o ahí a la entrada de la puerta del reino del palacio, ahí estaba Mardoqueo. Cuando dice que él se dio cuenta, hubieron dos eunucos que ellos ahora dicen que estaban pensando mal en contra del rey. Dice que lo que hizo Mardoqueo fue denunciarlo, y todo eso quedó escrito en el libro de memorias. Ahí estaba escrito. Dice que en una ocasión el rey saca el libro y ahora empieza a ver lo que había hecho Mardoqueo, y dijo el rey, a ver qué se ha hecho por este hombre, porque él denunció lo que aquellos hombres habían pensado mal en contra del rey. ¿Qué se le ha dado a este hombre? Dijeron nada. La Escritura nos muestra que allá lo mandó a llamar a el rey, lo honró, lo vistió con vestiduras reales, y ahora allá Mardoqueo fue colocado en un lugar en alto. Oiga hermano, es lo que Dios dice, yo voy a honrar a los que me honran. Y también, hermanos, hallamos que también tanto el Señor puede honrar a sus hijos, dándole un lugar, oiga hermano, pero que amar de ellos estaba viendo también que Dios, Él puede honrar a su pueblo, dándonos bendiciones materiales también. Porque se recuerda usted cuando en una ocasión dice que Pablo, cuando iban en el mar, sufrieron aquel naufragio. Dice que ahí iban ellos ahora naufragaron en el mar, pero que llegaron a una isla llamada Malta. Llegaron ahí, pero que dice, allá Pablo hace mención, que dice que los que estaban en esa isla los honraron con muchos bienes. Oiga hermano, el Señor también puede honrarlos dándonos bienes materiales. Pero ahora, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Porque nosotros, dice aquí Dios, yo voy a honrar a aquellos que me honran, y nosotros podemos honrar al Señor, hermano, y va
vamos a ver a través de la palabra de Dios cómo nosotros podemos honrar al Señor, porque siempre pensamos, hermanos, de que nosotros no quisiéramos siempre estar en una baja condición, no. Siempre aspiramos a una altura, oiga hermano, siempre anhelamos un lugar, siempre anhelamos una prosperidad, oiga hermano, pero ahora dice el Señor, Él dice, yo voy a honrar a aquellos que me honran, les voy a dar un lugar, le decía, tanto un lugar como también Él puede darnos bendición, pero dice Él, pero aquellos que me honran, y leamos cómo podemos honrar al Señor. Oiga lo que dice la Escritura, leamos la palabra del Señor y leamos ahora lo que dice el Salmo 50. En el libro de los Salmos, y leamos el Salmo 50 y el versículo que vamos a leer del Salmo 50, el versículo a leer es el versículo 23. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Ahora vemos, hermanos, una de las maneras, una de las formas como nosotros podemos honrar a Dios. Y si nos ponemos a pensar, hermanos, es una forma muy sencilla la que Dios ahora Él nos muestra cómo nosotros podemos honrar a Dios. Y esta vez la Escritura dice, el que sacrifica alabanza, este me honrará. Oiga hermano, quiere decir que a través de la alabanza nosotros podemos honrar al Señor. Podemos poner en alto el nombre del Señor, y por eso, hermanos, la Escritura nos muestra, el Espíritu Santo dice, está alguno alegre, cante alabanzas al Señor. Oiga hermano, qué bueno cuando ahora nosotros y en el hogar del pueblo del Señor se puede escuchar las alabanzas. Fíjese, porque a veces surge lo contrario. Vale, que tal vez en vez de oírse una alabanza, se oyen tal vez solo discusiones, solo alegatas en el hogar de los cristianos. Oiga hermano, en vez de darle honra al Señor, se está deshonrando el nombre del Señor. Pero qué bueno cuando ahora se sacrifica alabanza. Por eso estaba viendo lo que el apóstol Pablo dice también. En una ocasión dijo él, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Es un buen pensamiento, hermanos, cuando ahora se piensa, se siente el deseo del corazón. Vea que ahora los hermanos, póngale, hay hermanos que sienten alegría, hay gozo. Y le decía la palabra de Dios, dice también, está alguno alegre, cante alabanzas, porque a través de la alabanza se honra al Señor. Y por eso hay hermanos solicita predicaciones del Evangelio en sus hogares. Hay hermanos, bueno, solicitan también hasta 2, 3 días de reuniones especiales en el hogar. Qué bendición, hermanos. Hay quienes, bueno, tal vez no está la capacidad para realizar una predicación del Evangelio, pero que ahora se invita a los ancianos, a los ministros, y ahora van los hermanos y se le canta al Señor, porque estaba viendo, hermanos, de que la alabanza es uno de los sacrificios que nosotros podemos presentarle al Señor. Porque si nos damos cuenta, la Escritura nos muestra de que ahora nosotros somos sacerdotes delante de Dios, hermanos. Y estaba viendo que dice el Espíritu Santo que todos somos sacerdotes, dice que es constituido o es llamado para poder presentar u ofrecer sacrificios, hermanos. Para eso el Señor nos ha llamado. Somos sacerdotes, pero muchas veces, hermanos, nos sucede a nosotros como siempre pensamos, Padre, a quienes Dios les concede un título, tienen un título, pero ahí lo tienen guardado, no lo desempeñan. Fíjese, es lo que a veces surge en nosotros también. Somos sacerdotes, tenemos el título de sacerdotes, pero muchas
muchas veces, hermanos, nos cuesta sacrificarle alabanzas al Señor. Esta vez dice la Escritura que a través de la alabanza nosotros honramos al Señor, nosotros ponemos en alto el nombre del Señor. Cuando ahora le cantamos a Él, cuando ahora entonamos alabanzas al Señor, y leamos algo más también, cómo nosotros podemos honrar al Señor. Y oigan lo que dice en el libro de los Proverbios. En el libro de los Proverbios vamos a leer y leamos en el capítulo 3. Capítulo 3 del libro de los Proverbios y el versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares se rebosarán de mosto. Oiga, hermano, ahora hallamos también cómo nosotros podemos honrar al Señor. Ya leíamos a través de la alabanza, nosotros exaltamos, porque le decía, honrar es poner en alto, oiga hermano, a alguien, pero que ahora nosotros honramos al Señor, ponemos en alto el nombre del Señor cuando le entonamos alabanzas. Pero esta vez hallamos, y la Escritura dice que también con nuestros bienes podemos nosotros honrar al Señor. Por eso dice la Escritura, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Oiga hermano, con lo que Dios nos ha dado, nosotros podemos honrar al Señor. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado, hermanos? Siempre hemos considerado, póngale que hay hermanos de buen corazón. Ellos siempre dicen, bueno, póngale, hemos considerado en las conferencias generales, dicen los hermanos, ahí está mi vehículo, ahí está el camión, ¿para qué lo van a utilizar? Ahí está. Oiga hermanos, son bienes que Dios ha concedido, son bienes que Dios ha regalado. Y qué bueno, hermanos, porque cuando se llega a reconocer, como dijo David dijo, Él te lo recibe de tus manos, nosotros te damos, dijo David. Oiga hermano, de lo que Dios nos da, porque recuerde que si Dios le ha concedido a usted su vehículo, un camión, algo que Dios le ha dado, aunque muchas veces nosotros nos adueñamos de lo que Dios nos ha dado. Hay quienes dicen, es que mi carro, ahí está mi camión, y por eso a veces, oiga hermano, cuando tal vez se solicita, hermanos, hay que hacer un viaje no tan fácil, ¿verdad? Pero le decía, hay hermanos con ese corazón dispuesto. Ellos dicen, bueno, y yo le voy a dar a Dios porque Dios me lo ha concedido, Dios me lo ha dado, por lo tanto, ahí está. Y le decía, de buena voluntad lo dan para el servicio en la obra del Señor, porque esta vez dice, honra a Jehová con tus bienes, porque le decía muchas veces también, hermanos, tal vez con los bienes se deshonra al Señor, fíjese, pero esta vez la Escritura dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Oiga hermano, porque si vemos a Israel, hallamos de que Israel, ellos, entre los mandamientos que Dios les dio, Dios también les ordenó a ellos que los primeros frutos era para presentarlo ante Dios. Oiga hermano, las primicias de sus cosechas, ellos lo tenían que presentar a Dios, los buenos frutos, los mejores frutos, la mejor cosecha era de darle al Señor. Oiga hermano, y qué bueno cuando ahora también nosotros actuamos de esta manera. Pero le decía muchas veces, hermanos, porque a veces hemos considerado, fíjense, en vez de darle lo mejor al Señor, porque hay quienes siempre le decía, nos damos cuenta, y como tenemos nuestros ojos ven, fíjense, hay hermanos que ellos lo mejor le dan al Señor. Llega el primer día de la semana, escogen un billete pero nuevito para poder ofrendar el día primero de la semana. A cambio hay quienes van a darle lo mejor al Señor, un billete tal vez que ya no lo pasaron en el bus, ya no lo pasaron en el molino, entonces ahora que se vaya en la caja, en las ofrendas, fíjense, y eso el Señor lo ve. Y la Escritura dice que ahora honra a Jehová con
los bienes y con las primicias de todos los frutos, con lo mejor. Nosotros cuando le damos lo mejor al Señor, ¿se recuerda a usted lo que hizo allá? Dice que Abel dice que él ofreció un excelente sacrificio a Dios, porque él escogió lo mejor. Oiga, hermano, lo decía muchas veces, nosotros en vez de escoger lo mejor, escogemos lo peor. Oiga, hermano, pero le decía que bueno, cuando ahora nosotros, le decía, nos consideramos o ahora disponemos nuestro corazón para honrar al Señor, y lo hacemos a través de darle lo mejor al Señor. Oiga, hermano, y pues leamos algo más también. Oiga lo que dice la palabra del Señor también ahora. Leamos ahora lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Proverbios. En el libro de los Proverbios leamos en el capítulo 27, y el versículo que vamos a leer es el versículo 18. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Oiga, hermano, ahora en esta ocasión hallamos, la Escritura nos muestra y el sabio hace mención y dice: quien cuida la higuera comerá de sus frutos. Oiga, hermano, ¿cómo podemos pensar de cualquier siembra que se puede hacer? Hay quienes pongan, ahí está, siembra el maíz, porque a veces decimos vamos a sembrar milpa, pero la milpa es cuando ya ha salido de la tierra o ha reventado la semilla. Lo que se siembra es el maíz. Lo le decía, dice la Escritura, y le decía que cuando ahora cualquier siembra que hagamos, lo llegamos a considerar y estamos al cuidado de esa siembra, oye, hermano, de seguro habrá un fruto que vamos a recibir de esa siembra. Por eso dice aquí el sabio, dice: quien cuida la higuera comerá de su fruto, porque muchas veces órale como queremos nosotros comernos algunos elotes si no se ha sembrado el maíz. Tal vez algunos levantan la cosecha de maíz y ahora dice usted: yo no voy a levantar, es que no se sembró. Pero esta vez dice: quien cuida la higuera comerá de su fruto. Oiga, pero esta vez dice, ahora dice: y el que mira con los intereses de su Señor tendrá honra. Oiga, hermano, qué bueno cuando ahora también nos interesamos y vamos a pensar ahora acerca de que cuando también se mira las necesidades que hay en la obra del Señor. Oiga, hermano, y dice la Escritura que cuando se mira con los intereses de su Señor, porque estaba viendo, hermanos, acerca de aquel hombre como fuera David. Dice que David, él se queda viendo, él no solamente pensó para lo de él no solamente pensó, bueno, voy a construir una muy buena casa y él quiso más riquezas, no, sino que dice que cuando él miró, había Dios lo había bendecido, había construido la casa que Dios le dio. Dijo aquel hombre: ¿cómo es posible? Dijo él, que yo habite entre casa de cedros y ahora el arca de Dios entre cortinas. Un hombre que miró con los intereses de su Señor. El hombre dijo: no. Y ahora digamos que David, él propuso en su corazón también edificarle casa al nombre de Jehová. Aunque si vemos, hermanos, dice que Dios no le dio la facultad a David de poder construirle la casa de Dios, porque dice que David fue un hombre guerrero, un hombre que derramó mucha sangre, oiga, y Dios no le dio la facultad. Pero qué bueno, hermanos, como el sabio dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Qué bueno cuando ahora Dios nos da la facultad, hermanos, y se llega a ver los intereses del Señor, se llega a ver las necesidades que hay en la obra del Señor. Hermanos, decía, se necesita de algo. Ay, hermanos, mira, no hay necesidad de algo. Estábamos oyendo, como por ejemplo la asamblea aquí de este lugar de Mazatenango. Ellos se han interesado también por la obra del Señor. Oíamos, si alguno de ellos consideraron había necesidad
necesidad de comprar masías, compraron masías. Oiga, hermano, qué bueno cuando ahora se llega a ver las necesidades en la obra del Señor, como usted venía oyendo en la mañana. Dice que en la mañana se presentaron y se dio a conocer la necesidad que hay en dos iglesias, fíjese, tanto acá en Guatemala como una iglesia en México. Ellos necesitan construir una sala. Oiga, hermano, se llega a ver por los intereses del Señor. Se trata ahora de honrar el nombre del Señor, y la Escritura dice en esta ocasión: quien mira por los intereses de su Señor, ese tendrá honra, ese será exaltado. Oiga, hermano, porque dice la Escritura, leamos para terminar este mensaje. Oiga lo que dice Evangelio según Juan. Evangelio según Juan, vamos a leer en el capítulo que vamos a leer, es el capítulo 12. Capítulo 12 del Evangelio según Juan, y el versículo 26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Oiga, hermano, qué bueno cuando ahora le decía, nosotros tenemos ese corazón dispuesto para servirle al Señor. Llegamos a ver que Él nos llega a honrar, porque recuerde, Él dice: yo honro a aquellos que me honran. Y lo hemos considerado, hermanos. Han habido hermanos que se han interesado en la obra del Señor. Hace días oía un hermano, decía él, se presentó la necesidad en la asamblea. Decía el hermano: bueno, ahora hay que comprar un predio. Él dijo: bueno, ahí está mi vehículo, y véndalo. Le dijo a los ancianos: aquí está la llave y hay que venderlo. Se interesó en los intereses de su Señor, vio la necesidad que había en la obra, pero dice el Señor: yo voy a honrar a los que me honran. El hermano lo dio de todo su corazón. Se quedó sin carro el hermano, pero hoy 2 carros tiene el hermano. Fíjese, no tenía casa, ahora Dios ya le concedió una casa. Se cumple, hermanos, las palabras de Dios, porque dice: yo honro a los que me honran. Oiga, hermano, entonces mientras que estemos en este mundo, que el Señor nos conceda siempre, hermanos, poder honrar, poner en alto el nombre del Señor. Y recuerde, Él dice: y el que me sirve, mi Padre también lo honrará. Y gracias a Dios por estas palabras que nos ha hecho oír en este mensaje, y que las bendiga en nuestros corazones.